Hola muchachos, buenos días. Buenos días, profe. Vamos a seguir donde nos quedamos ayer. Por cierto, no sé si ya todos se dieron cuenta de que ya les subí las evaluaciones del parcial 1 aquí en la plataforma Teams, en donde está el canal general. Por ahí hay un archivo. Sí, ya lo checamos, profe. Bueno, yo sí lo vi y yo tenía duda. Lo que pasa es que en el ensayo, cuando estaba revisando los puntajes de las tareas y así, en las tareas me puso menos y en el ensayo no me apareció la calificación y tampoco me aparecían comentarios de por qué nos puso la calificación que nos puso en el ensayo, en el de la práctica. En el de la práctica, Ajá. Es que cuando estaba checando el porcentaje de la práctica, no me aparecía calificación, solo me aparecía como total de puntos, pero no aparecían ni comentarios ni nada. Entonces no supe mi calificación y hasta que usted subió las calificaciones. Pero le quería preguntar por qué habíamos sacado lo que sacamos. O el comentario. Yadira, ¿verdad? Sí, profe. O sea, ¿sí les puse la evaluación o no? No, es que no me aparece el puntaje en la asignación, ni tampoco me aparecen comentarios como para corregir el siguiente ensayo. Entonces quería ver si me podría decir, por favor. Igual al final de la clase me puede esperar tantito para que no interrumpir. No, pues sí sería al final, pero no necesariamente al terminar esta clase. Necesito revisar. Hay una rúbrica, o sea, el reporte se les evaluó con la rúbrica. Ujú. Entonces, ¿dónde estarían los comentarios? Pues en la rúbrica. No sé si en tu caso se me pasó o no poner la puntuación de la rúbrica, pero a través de esa yo te haría llegar. Ah, ok, está perfecto, profe. Gracias. Sí. Bueno, pues entonces déjenme colocarme. El día de ayer estábamos platicando acerca de trabajo de frontera móvil y es que es muy utilizado el uso de gases para producir trabajo. Les daba dos ejemplos, el de las máquinas de vapor antiguas que movían los ferrocarriles, que movían las máquinas para moler o para hacer el trabajo que era requerido hacer en las fábricas antiguas, en los procesos industriales antiguos, y actualmente es muy utilizado en las máquinas de combustión interna, en los automóviles, pero no solamente ahí, también las turbinas de energía eléctrica o en las turbinas de los aviones, o sea, responden al mismo principio. Entonces, tienen un medio de trabajo, o sea, un sistema que consiste en un gas, está en estado gaseoso, y consideremos entonces un cilindro. El cilindro está formado por un recipiente cerrado y abierto por uno de los extremos, en el cual está un émbolo. El émbolo es móvil, todas las otras paredes son rígidas. Entonces, encerrado entre la pared del cilindro y el émbolo está el sistema de trabajo que es el gas. El émbolo tiene peso, puede tener simplemente el peso nada más de lo que es esa superficie, ese cuerpo, o se le pueden poner pesas encima, suponiendo que se aumentara la presión interna del sistema sin alterar su masa, o sea, que la cantidad de gas no se modifique, no, nada más modificar su presión. Una de las formas en lo que lo podríamos hacer es calentando. Entonces, si el sistema, el gas, es calentado, ejerce más presión y esa presión empuja hacia afuera al émbolo. Entonces hay un desplazamiento. ¿En cuánto? Pues eso sería en este caso delta X. Delta X es el desplazamiento. ¿Cuál es la fuerza que se aplica? Pues acuérdense de la ecuación de presión.
Presión es igual a fuerza entre área transversal en la cual se aplica esa fuerza. De ahí despejamos la fuerza sería igual a la presión por el área. Y entonces es un trabajo en el cual, en este caso, el gas se expande, está elevando al émbolo y al peso que está encima de él. Ese es el que se llama trabajo de frontera. El trabajo es una función de trayectoria. Hay que dejar bien claro ese concepto. Cuando las propiedades termodinámicas se clasifican en dos: funciones de trayectoria y funciones de estado. Primero vamos a tratar de explicar en qué consiste la función de trayectoria. Para eso consideremos el siguiente experimento. Supongamos entonces, miren, que tenemos un pistón y un émbolo que es móvil. Tiene unos como seguritos colocados en las paredes laterales, son estos rectángulos grises, serían como, no sé, como una forma de atornillar y asegurar que aun cuando la presión en el interior de la cámara del gas es muy alta, el émbolo no se mueve. O sea, si se quitaran estos seguritos, esos como obstáculos, esos trampitas, el émbolo se movería, se desplazaría. ¿A dónde se desplazaría? Pues a donde se equilibre la presión que ejercida por la masa hacia abajo, la masa del émbolo, y la presión interna del gas que lo empuja hacia arriba. Se podría llegar a una posición como esa, pero estamos imaginando que como están colocados estos seguritos, entonces, aun cuando la presión interna sea superior a la ejercida hacia abajo por la masa colocada encima del émbolo, no se mueve el émbolo. Y de pronto, quitamos los seguros. Esta parte de seguros que están en la parte baja. ¿Qué sucede? Pues rápidamente se desplaza el émbolo, pero nuevamente tenemos arriba otros dos seguritos. Entonces quitamos los de abajo, pero quedaron los de arriba. ¿Hasta dónde se desplazó el émbolo? Pues hasta donde ya se atoró, que son los seguritos de arriba. Entonces, estaban en condiciones originales el gas a una temperatura T, o sea, el sistema, a una presión 1, un volumen 1, y se desplazó. ¿Alguien les quiere hablar? O por ahí tienen ruido de fondo, que apaguen su micrófono. Pero primero tenemos que hacer. No escuché bien. Bueno, se desplaza a un nuevo condiciones termodinámicas de temperatura, de presión 2 y volumen 2. O sea, se desplazó. El gas hizo trabajo, fíjense. Siempre que desplazamos un cuerpo por la acción de una fuerza, se hace un trabajo. Es lo que les platicaba el día de ayer, que si ustedes, digamos, desplazan, mueven, no sé, un paquete, aunque sea horizontalmente, lo cargan, podría ser, no sé, un bulto de azúcar de 10 kilos. Lo toman, lo levantan y luego horizontalmente lo desplazan, digamos, 10 metros. Pues el trabajo sería la fuerza que aplicaron por la distancia a la que la recorrieron. Bueno, me callé y apagué el micrófono porque van pasando los del gas y ya que le suben a todo volumen. Bien, y estoy cerca pues de la calle. Entonces ya seguimos. Se hizo un trabajo, entonces, al desplazarse el émbolo. ¿Cuál es el trabajo?
En ese caso sería la fuerza por la distancia, ¿no? Y la fuerza sería igual a la presión por el área, como ya había mencionado usted. Exacto, sí. Y así sigue el razonamiento, sí, tienes razón. Sí, sigue el razonamiento acá. Miren, eso es lo que vamos a hacer. Pero fíjense cómo en este caso, ¿qué es lo que se sube? Es la masa, es el peso. El peso también es una fuerza, ¿no? ¿Se acuerdan? El peso de los cuerpos es igual al el resultado de una fuerza de atracción. O sea, tenemos peso debido a que somos atraídos por la Tierra hacia el centro. Peso y fuerza son un equivalente. Entonces, ¿cuál es el peso de esta masa M? Pues el peso es igual a M por G. La masa de la pesa por G, la constante gravitacional. ¿Están de acuerdo? Y fíjense cómo mg, que estoy aquí marcando con el cursor, mg, esta es fuerza, entonces, mg, delta x es el desplazamiento, como decía, ¿sí es Campuzano? Sí, profe. Sí, entonces, mg es la fuerza y delta x es el desplazamiento que se movió el émbolo. Pero además podemos sustituir, fíjense, la presión la presión es igual a mg entre A, o sea, es fuerza sobre área, esta expresión que está aquí. Presión es igual a mg entre A. Si ustedes despejan mg, el término que está aquí, les queda que entonces mg es igual a presión de operación por A. ¿Están de acuerdo? mg es igual, o sea, la fuerza es igual a la presión por el área. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, puedo sustituir entonces esto. mg igual a PO por A, mg igual a PO por A en la ecuación 3.6. O sea, este mg que aparece arriba, lo puedes sustituir por POP, presión de operación por A. Presión de operación por A ya sustituido. Entonces, el trabajo va a ser igual a la presión de operación por el área donde se está aplicando esa presión, el área de abajo del émbolo, por delta X. Pero, ¿qué es A por delta X? A por delta X. Área por el incremento en la distancia. Sí, pero no es este volumen que se incrementa. Fíjense, aquí teníamos hasta, el sistema era hasta aquí el volumen. Cuando se quitaron los seguros, el émbolo se desplazó, entonces se incrementó el volumen. Como es un cilindro, o sea, es un círculo de su sección transversal, se aumenta el volumen y ese incremento en volumen es igual al área de la sección transversal por la altura. O sea, déjenme pasar acá déjenme ver si puedo dibujar. Este incremento de volumen, de donde estaba antes, desde B1 hasta B2, es igual a este valor, A por delta X. El volumen de un cilindro es igual al área de la base circular por la altura, y eso es A por delta X, es el incremento en volumen. Y A por delta X es igual a delta B, al incremento en volumen, o sea, el volumen final menos el volumen inicial. Sustituyendo entonces el trabajo realizado en ese caso, en esa expansión,
va a ser igual a la presión de operación por V2 menos V1. ¿Sale? Cuando el sistema de trabajo es un gas, se puede expandir. Profe, Sí, dime. disculpe, yo tengo una duda. ¿Qué dijo que significaba delta X? Delta X es la distancia que se recorrió verticalmente el émbolo. O sea, lo puedo mostrar acá, mira, delta X, en esta figura a la izquierda tenemos el pistón con un volumen BI, el volumen inicial, y después se expande el gas, entonces se recorre el émbolo, el recorrido que hizo en distancia vertical es delta X. ¿Ya estuvo? Ok, profe, gracias. Sí, gracias. Sí, entonces delta X por A va a ser el incremento en volumen. O sea, delta B sería el volumen 2 menos volumen 1, es el cambio en volumen del gas. Y sustituyendo entonces esto, nos queda que el trabajo es igual a la presión de operación por V2 menos V1. El trabajo que se hizo, aunque la capacidad de trabajo del gas todavía es suficiente porque si no estuvieran los seguritos, el émbolo todavía se desplazaría más arriba porque la presión de adentro es mayor a la presión de afuera. Y en la ecuación esto PO de operación es contra la presión ejercida por la masa. O sea, ¿qué es lo que se está subiendo? La masa es contra lo que se está haciendo el trabajo. Entonces, la presión de operación no es P1 ni es P2. Es la presión ejercida por la masa hacia abajo. Es contra quien se está haciendo trabajo. Entonces ya tenemos una ecuación que nos permite calcular el trabajo cuando un gas se expande o se comprime. ¿Qué necesitamos saber? Condición inicial, el volumen del gas inicial, el volumen final, que es V2, y la presión de operación. ¿Contra qué presión se opera? Y con eso podemos calcular el trabajo, que es realizado por un gas al expandirse. En este caso, el sistema que es el gas está haciendo trabajo sobre los alrededores. ¿Qué son los alrededores? Pues esa masa que está encima del émbolo. O sea, el sistema les está entregando trabajo a los alrededores, pero podría ser al revés, que los alrededores hicieran trabajo sobre el sistema. Ese que sería el caso si fuera al revés, que tuviéramos primero expandido el gas y que lo comprimiéramos. Entonces, ¿quién está haciendo trabajo? Ahora son los alrededores sobre el sistema. ¿Está claro? Profe, entonces en este caso la presión de operación sería el peso W porque es el que nos impide como llegar al equilibrio entre las dos presiones. Exacto, es correcto tu razonamiento, sí. Ok, profe, gracias. Sí. Fíjense que gráficamente se puede representar el proceso. Esta línea punteada de línea gruesa que ustedes muestran es una representación de la ley de Boyle. ¿Cuál es la expresión de la ley de Boyle? ¿Qué ecuación representa la ley de Boyle? Dice que P1 por el volumen 1 es... Sí, adelante.
No, ya Chuy ya le estaba diciendo la ecuación. Tú Sí, échale. estaban los dos, Campuzano y tú, Tapia. A ver, Tapia. Bueno, yo me acuerdo que la ley de Boyle decía que a temperatura constante la presión es inversamente proporcional al volumen. Sí, exacto, sí, sí, es cierto. O ahorita te voy a mostrar esta ecuación también, que es también válida, es una expresión de la ley de Boyle. Bueno, me quedo con esta que tú dices. A ver, repítela, por favor, Tapia. A temperatura constante la presión es inversamente proporcional al volumen. Exacto, y esto lo muestra la gráfica. Está representado sobre el eje de las X el volumen, sobre el eje de las Y la presión. Entonces, si este es el punto de partida, a alta presión, menor volumen. Si va disminuyendo la presión, el volumen va aumentando. Si ustedes hicieran cálculos aplicando esa ley, la representación de la gráfica sería esta, como está aquí en la diapositiva. Pero esto es a una temperatura constante. Si ustedes tuvieran otra temperatura, pues sería otra forma de la curva. Quiero dibujar una curva, déjenme ver cómo le hago. ¿Cómo inserto ahí una curva? Eh, ya lo encontré, pero ahora entonces no es si es un arco, pero es hacia abajo. Bueno, esta línea punteada gruesa es a una temperatura constante, como bien dice Tapia. Si fuera otra presión, síganme con el cursor. La forma de la gráfica, la curva sería parecido, pero estaría desplazada, o sea, una curva o más arriba o más abajo, dependiendo de la presión. Hay varias isotermas de la ley de Boyle. Esta es una temperatura constante. Entonces, ¿cómo va siguiendo el camino? La variación cuando se va expandiendo el gas, pues es puntos que se van ubicando sobre esta línea de trazo discontinuo. Y se expandiría el gas entonces desde B1 hasta B2, o sea, se va desplazando a medida que vamos quitándole presión, o bueno, que vamos liberando el gas. El trabajo, como vieron en la ecuación, es igual al producto de la presión de operación por B2 menos B1. Es el presión de operación por la diferencia entre B2 menos B1. Fíjense gráficamente, es esta área que está negra, es el área marcada por esa, es el trabajo realizado por esa área, ese es el trabajo. Presión de operación por B2 menos B1, si a B2 le quitan B1, queda esto. Eso es si el trabajo lo hacemos en una sola etapa, pero ¿qué tal si lo hacemos en etapas, en varias etapas? Imaginemos ahora lo siguiente. No, acá poníamos seguritos. La expansión la dejamos que ocurriera en una sola etapa. O sea, ¿cómo fue que en una sola etapa? Ah, teníamos el gas comprimido, quitamos los seguritos y pácatelas, se desplazó el émbolo.
¿En cuántas etapas se hizo? Nada más en una. Pero ¿qué tal si hacemos lo siguiente? Ponemos primero una masa o sea, una masa grande, digamos una masa M1, una masa, digamos, de 20 kilogramos, que la pesa, esa es de 20 kilogramos. Y tenemos aquí en medio otros seguritos. Entonces, en una primera etapa quitamos los seguros de abajo y el émbolo se va a desplazar hasta una posición donde va a chocar contra los seguritos intermedios. Se expandió entonces el gas de B1, B subíndice 1, a B subíndice prima, un intermedio. Como están los seguritos, ya esos seguritos intermedios ya no van a dejar que se siga expandiendo el gas. Pero quitamos esa masa grande de 20 kilogramos, decíamos, por una más pequeña de 15 kilogramos. El gas se va a expandir y ahora se va a ir hacia donde están el tercer bloque de seguritos. ¿Cómo hicimos la expansión? En 2 etapas. ¿Cuál es el trabajo ahora realizado? Pues primero dijimos, estamos a P1B1, cuando está comprimido el gas, quitamos los seguritos y el gas se expande hasta B'. ¿Cuál es el trabajo? Pero la presión de operación va a ser PO', que decíamos como es de 20 kilogramos la pesa, va a ser mayor por la diferencia de volúmenes, que es B' menos B1, que es esta área que está aquí, miren, esta. Ya se realizó en la primera etapa. Ese fue el trabajo realizado en la primera etapa. Ahora, ¿cuál es el trabajo en la segunda etapa? Pues de B' lo dejamos expandir, quitando ahora los seguritos, ya cambiamos la pesa. Y se expandió ahora hasta B2. Igual que en la de una sola etapa. ¿Cuánto es el trabajo total? Pues es el trabajo que se hizo en la primera etapa, toda esta área, más el trabajo que se hizo en la segunda etapa, que es este rectángulo que estoy indicando aquí. O sea, el trabajo en la primera etapa es este rectángulo, el trabajo que se hizo en la segunda etapa es este rectángulo, y fíjense que ahora el trabajo que hizo el sistema es más, porque esta área, véanla bien, esta área es todo el trabajo total. Y el área en una sola etapa es nada más este rectángulo, donde se hizo más trabajo. En donde lo hicimos en 2 etapas. Sí, ¿verdad? En 2 etapas, ¿sí? De los demás, ¿cómo ven? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ya vemos que el camino a través del cual, y se hizo desde las mismas condiciones iniciales, P1, B1, a P2, B2, en cualquiera de los dos procesos. En una sola etapa, la expansión se hizo desde P1, B1 hasta P2, B2. O sea, el que es el sistema, el gas, cambió desde las mismas condiciones originales a las mismas condiciones finales. Eso es cuando fue en una sola etapa. Pero entregó nada más este trabajo, hizo este trabajo sobre los alrededores, esta área en gris. Cuando se hizo en 2 etapas, también igual cambió de estas mismas condiciones iniciales P1, B1 a P2, B2, son las mismas condiciones iniciales y finales del sistema, del gas,
pero ya hizo más trabajo. Es esta área achurada. Si dividiéramos en más etapas el proceso, entre más etapas hagamos, más trabajo nos va a entregar. Y como estés solamente en una primera etapa, esta sería en una segunda etapa, el trabajo, este es en la tercera etapa, en la cuarta, en la quinta, se está acercando al área bajo la curva, ¿sí ven? Estas barras, que es el trabajo en cada etapa, cada vez se está acercando más y más y más al área bajo la curva. Ese sería el trabajo. Entonces, ¿cuál es el trabajo máximo que puede hacer un sistema? Lo máximo que nos va a poder entregar va a ser el área bajo la curva, pero para eso tendríamos que hacerlo en etapas muy pequeñas, en proceso muy lento. ¿Y cuál es el área bajo una curva? Una integral. Es una integral. En este caso, la integral sería esta, miren. Es la integral de cuáles son las variables, el volumen final menos el volumen inicial, por la presión de operación, por la diferencial de volumen. La diferencial de volumen es lo que tendríamos que hacer, hacerlo muy pequeño la expansión, en cambios de volumen muy pequeños cada vez. Y ese sería el máximo trabajo que nos podría dar cuando el gas está expandiendo. Entonces, aquí yo ya les reitero lo que les decía. El trabajo es una función de estado, depende de la trayectoria, así es el intercambio de trabajo entre el sistema y los alrededores. ¿Qué no dijo que era de trayectoria, profe, el trabajo? El trabajo es una función de trayectoria. ¿A qué se refiere? A que el trabajo que se realiza o realiza un sistema depende de cuál es la trayectoria que siga. Lo estamos mostrando con estas explicaciones. En la mañana no Profe. pude. Sí, dime. Disculpe, a mí no me quedó muy claro eso que dijo hace rato, que para calcular el trabajo total que podría hacer nuestro sistema, tendríamos que hacerlo en partes muy pequeñas. Sí, déjame ver si abre la pizarra en la mañana. Ayer estuvo fallando. En la mañana medio quiso trabajar. Ah, sí abrió. Sí, entonces eso me va a ayudar. Bueno, voy a... Eso que estábamos diciendo, Campuzano, supón que la expansión primera, el gas está hasta abajo, está comprimido, y tienes una serie de seguritos en escala, desde abajo hasta arriba, y vas a ir dejando, vas a ir quitando seguritos para que el gas se vaya expandiendo paulatinamente. La presión interna del gas es muy alta, tanto que la pesita que está encima del pistón supera esa presión, o sea, la supera por mucho. Entonces, aquí está el pistoncito y aquí tienes los seguritos. Entonces, muchos seguritos. Lo vas a hacer, la expansión la vas a hacer en múltiples etapas, en varias.
y con incrementos de volumen, con delta Bs pequeñitos. Entonces, primero tienes una pesa muy grande. Esa pesa ejerce una presión grande sobre el gas, pero la presión de adentro supera la del gas, supera la de esa pesa. Esta presión que ejerce el gas, el que estoy poniendo con azul, es muy grande y es mayor a la de la pesa, esa pesa grande que estás poniendo. Entonces esta podría ser PO, la presión de operación PO1 es la de esta pesa grande, la de masa 1. Quitas un segurito, este primer par. ¿Y qué sucede? El gas se va a expandir. ¿En qué? En un delta B muy pequeño. En un dB, un diferencial, un dB muy pequeño. Ya los expandió. El incremento de volumen va a ser dB. ¿Cuál es el trabajo? Pues va a ser igual a la presión de operación 1 por dB. Ese incremento infinitesimal de volumen. Gráficamente, ¿cuál sería ese trabajo? Bueno, pues es esta área. Fue un incremento muy pequeño de volumen. ¿Okay? Ya pasó entonces del primer segurito al segundo. Cambias la pesa por otro, un poquito más pequeña de masa. O sea, la vas a cambiar. Entonces ya es grande la masa, pero ahora ya es la masa 2, digamos. Entonces, esto fue en el trabajo 1. El W2, entonces va a ser igual. Como ya cambiaste la pesa, va a ser la presión de operación 2 por un nuevo cambio en volumen, muy pequeño, infinitesimal. O sea, ya lo recorriste ahora hasta acá, ya va en el segundo segurito. Y así sigue. ¿A cuál sería el trabajo ahora? Ya es una presión de operación más pequeña, entonces el trabajo sería esta área. ¿Por qué ya es otra presión de operación? Porque cambiaste la pesa. Ya movió una pesa de menor masa. Cambias de nuevo la pesa. Otra un poquito más pequeña, ligeramente más pequeña de peso. Ahora, esa sería la etapa 3. Vas a quitar ahora el tercer seguro y se va a expandir y va a ser trabajo W3. El W3, el trabajo 3 va a ser la presión de operación 3 por dB. Acá gráficamente sería ahora una barra como esta. Y así va siguiendo, disminuyendo, dejando expandir lentamente el gas, lentamente. Entonces, los trabajos van a ser la suma de todas estas áreas de estos rectángulos. Si ves que el trabajo se va haciendo cada vez más cerca al área bajo la curva. Entonces, como tú mismo dijiste, creo, no sé quién, el trabajo sería igual a la integral desde las condiciones originales 1 hasta 2 de P de operación por dB. Cuando estas barritas se hagan cada vez más y más pequeñas, o sea, incrementos de diferenciales cada vez más pequeños, va a ser exactamente la integral esta. Y es el máximo trabajo que va a ser capaz de realizar el sistema.
Y por un lado, entonces, esto que estoy explicando, entonces demuestra que el trabajo es una función de trayectoria, depende cómo se realice, y dos, que hay un trabajo máximo que puede desarrollar el sistema, el gas. ¿Preguntas? Los escucho. Profe, yo sí tengo una preguntilla. A ver, dime. A ver si no nos hacemos más bolas. Ahí en la presentación que nos había enseñado, en la integral decía que la condición 2 es el volumen 1, pero no sería al revés, profe, que la condición 2 fuera el volumen 2, o sea, el volumen final. Es desde la condición inicial 1 hasta la condición final. Entonces tomaríamos como condición inicial al volumen 1 y Sí, condición final volumen 2. sí, exacto. Bueno, es que ahí me confundí en la presentación, profe, pero ya, listo. Pero sí es confuso. Tapia, tienes razón, porque fíjate que así como está, el volumen 2, o sea, al integrar tú esto sería igual a la presión de operación por V2 menos V1. Como se está expandiendo el gas, esto que está en el paréntesis es positivo. ¿Y la presión es cero o es positivo? No hay negativos. Si es un positivo con un positivo, el trabajo daría positivo. Pero esto choca con la convención de signos que nosotros decimos que se debe tomar como ingenieros en materiales. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que para la convención de signos de UPAC, si se hace trabajo sobre el sistema, es positivo? Si el sistema hace trabajo sobre los alrededores, es negativo. Esto debería entonces, con nuestra convención, debería de dar negativo. Ah, entonces por eso la integral sí lo toma como negativo, profe. Exacto, exacto. Por eso allá la invierte ya cuando sustituye, entonces, fíjate, creo que la expresión está así, a ver si no me equivoco, es igual a P de operación por B1 menos B2. ¿Sí está así? O sea, si invertimos los intervalos, los límites de integración, que acá fuera 2 y arriba fuera 1, ya nos queda integrado de esta manera. Pero como ahora, a ver, vamos a analizar. B1 va a ser menor que B2. Entonces esto ya me va a dar negativo. Así como está ya así la expresión. Esta que estoy encerrando. Por más, ahora sí me va a dar negativo. Decía que la convención de signo que nosotros debemos considerar en ingeniería de materiales es que si el sistema hace trabajo sobre los alrededores, el trabajo es negativo. Pues eso es lo que está haciendo acá. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de signos. Para los ingenieros mecánicos, si el trabajo lo realiza el sistema sobre los alrededores es positivo. Ellos diseñan máquinas o dispositivos para hacer trabajo sobre los alrededores. Una bomba que sube agua. Sí. Pero para nosotros, no. Ya después lo veremos con más detenimiento. ¿Por qué no? ¿Alguna otra pregunta? No sé cómo quedó
Sí, ¿ya te aclaró, Tapia? Sí, profe, de lujo. Muy bien, gracias. Sí, Profe, entonces, si el seguimos. sistema da trabajo, ¿el trabajo va a ser negativo? Sí, sí, para nuestra Ok. convención, para UPAC, la de mecánicos es al revés. Para UPAC, si el sistema hace trabajo sobre los alrededores, es negativo, negativo. Decía que podría ser al Ok, profe, revés. gracias. Si fuera comprimiéndose el gas, ahora son los alrededores los que van a hacer trabajo. Ya puedo cambiarme, o sea, para no, si no hay ninguna duda, ya me puedo cambiar para continuar entonces mi desarrollo en la presentación PowerPoint. Profe, ¿y eso por qué es? ¿O solo es una convención así como usted dijo de la UPAC? ¿O sí tiene un porqué? Sí, que ya le estaba tratando de explicar a Tapia y le dije que ya después lo veíamos con más detenimiento. Bueno, Va, profe, déjame, gracias. de una vez pues ya si está planteada la pregunta, déjame ver si te puedo explicar con lo que hemos manejado hasta ahorita, pero necesito regresarme a esta gráfica. Esta es la convención que nosotros vamos a seguir. Si el sistema hace trabajo, este es el sistema sobre los alrededores, el trabajo es, a ver si el sistema, sí, es negativo. Sí, si el sistema hace trabajo sobre los alrededores, es negativo. Si los alrededores hacen trabajo sobre el sistema, es positivo. Ese es el criterio. Si ustedes presurizan un gas, la energía de ese gas, el sistema es el gas, ¿aumenta o disminuye? ¿Dijo la presión? Si ustedes presurizan, tienen un gas presurizado y en otro caso una presión menos baja, la misma cantidad de gas, ¿cuál es capaz de hacer más trabajo? El más Pues el que presurizado. está presurizado, ¿no? El que está presurizado, exacto. Entonces, ese tiene más energía interna. O sea, cuando nosotros le metemos trabajo al sistema, su energía interna aumenta. Por la ley de conservación de la energía, es más, ustedes lo dedujeron en el ejercicio de la cascada. ¿Qué le sucede al agua si no hay intercambio de energía con los alrededores? Esa era la suposición, que 1 kilogramo de agua está arriba y cae. Bueno, de energía potencial se convirtió en energía cinética al aplicar la primera ley de la termodinámica. Y decía también, cuando está ya que ya está en la parte más baja, no se convierte en calor, no se convierte en nada, que esa energía que tenía ahí arriba, cuando ya está en la parte de abajo, se convierte en energía interna. Pues el trabajo que tiene, si se le aplica trabajo a un sistema, o sea, si se le mete trabajo, la energía interna del sistema aumenta. Si el trabajo hace, si el sistema hace trabajo sobre los alrededores, su energía interna disminuye. Es como nosotros, ¿no? Si estamos haciendo un trabajo extenuante, ejemplo, en el caso de los albañiles, preparar mezcla y eso es muy, muy pesado. De nuestra energía interna, de nuestra grasita corporal, la convertimos en trabajo. Disminuye nuestra energía interna, disminuye nuestra grasa, o si ustedes van al gimnasio, pues entonces, por eso es que en términos de energía interna, Campuzano, si tú haces trabajo sobre los alrededores, la energía interna aumenta. De ahí la convención de signos.
Entonces, si con eso sea suficiente para que entiendas, por eso es la convención esa. Ah, ok, profe, muchas gracias. Sí, sí quedó claro. De todos modos, ya después lo volvemos a retomar, pero ya en otro sentido, o sea, digo, esto yo lo repito que esto es un poquito complicado tanto de explicar como entender, pero sí tenemos que adaptarnos a esto, porque en esto se basa también el saber aplicar la primera ley de la termodinámica a problemas ya específicos. ¿Alguna duda, muchachos, o pregunta, o comentario, o crítica, o queja, o algo? No, profe, ninguna, nada más para decirle que si nos puede compartir esa presentación. Ah, no está todavía ahí. No, sí, profe, ya está en el chat general. Te metes en donde dice materiales de clase y ahí está. Denise me dijo que estaban ahí y en efecto ahí está. Entonces ya está, Tapia. Gracias, profe, muchas gracias. Profesor, disculpe. Sí, dime. Ahorita me gustaría poder atender un asunto con usted. No sé si pudiera darse el tiempo. Sí, mira, ya voy a dar por terminada la clase. Bueno, les agradezco su atención a todos. Entonces vamos a terminar la clase. Les agradezco su atención. Seguimos con ustedes y tenemos clase mañana. Mañana nos vemos. Mañana nos continuamos. Tal, profe, que esté bien, hasta luego. Hasta luego. Sale, Buenos profe, días. muchísimas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós.